Tu disciplina no desaparece porque seas flojo. Desaparece porque tu cerebro interpreta el cambio como una amenaza. Los primeros días haces ejercicio, lees, comes mejor, te despiertas temprano, sientes control, sientes avance. Pero después ocurre algo extraño. Todo empieza a sentirse pesado. Tu mente empieza a negociar. Mañana vuelvo, hoy descanso, solo por hoy. Y sin darte cuenta, abandonas otra vez. No es falta de carácter, es biología. Cuando la dopamina, la sustancia que genera sensación de avance, de la novedad, desaparece, el córtex prefrontal, la parte del cerebro que planifica, empieza a fatigarse. Entonces el sistema límbico, la parte que busca comodidad y supervivencia, activa resistencia biológica, bloqueo automático del cerebro. Tu cerebro intenta devolverte al patrón conocido. Por eso tu disciplina dura 3 días. No porque no quieras cambiar, sino porque estás intentando cambiar demasiado rápido para la tolerancia real de tu cerebro. Y Kaizen entendió este problema mucho antes que la neurociencia moderna, porque el cerebro no rechaza el cambio, rechaza la amenaza que percibe dentro del cambio. Siempre ocurre igual. Empiezas fuerte, demasiado fuerte. Compras una agenda nueva, creas horarios, eliminas distracciones, prometes que ahora sí será diferente. Y durante unos días funciona. Te levantas antes, entrenas, lees más, comes mejor. Incluso empiezas a sentir orgullo. Piensas que por fin entendiste cómo cambiar. Pero el problema nunca aparece el primer día. Aparece después, normalmente entre el tercer y el 7º día. Ahí todo empieza a cambiar. La alarma suena y tu cuerpo pesa más. La tarea pequeña empieza a sentirse enorme. Lo que parecía simple ahora produce fricción interna, sensación mental de resistencia. Entonces empiezas a pensar demasiado. Hoy no pasa nada. Necesito descansar. Empiezo otra vez el lunes. Y poco a poco desapareces del hábito. No de golpe. Eso es lo peor. Porque no sientes que abandonaste. Sientes que solo te alejaste un poco. Pero ese poco se convierte en semanas. Luego en meses. Y terminas otra vez en el mismo sitio. Mirando videos sobre disciplina. Buscando nuevas rutinas. Esperando sentir motivación otra vez. Llevas años atrapado en ese ciclo. El problema es que ya empezaste a desconfiar de ti mismo. Cada intento fallido deja memoria emocional, recuerdo automático asociado a emociones negativas. Tu cerebro registra el patrón. Empiezas fuerte, te esfuerzas, te desgastas, abandonas, repetición tras repetición. Entonces ocurre algo peligroso. Tu cerebro deja de ver el cambio como oportunidad, empieza a verlo como amenaza. Por eso ahora incluso empezar cuesta más que antes, porque ya existe evidencia acumulada, pruebas mentales repetidas de fracaso anterior. Y el cerebro aprende rápido cuando hay dolor emocional. No necesita 20 años para condicionarse, necesita repetición suficiente. Por eso cada nuevo intento se siente más pesado. Tu sistema nervioso, el sistema que controla cómo reaccionas, ya asocia disciplina con desgaste, con frustración, con presión, con agotamiento. Y aún así, sigues pensando que el problema es falta de voluntad. Ese es el error. La mayoría intenta resolver el problema aumentando intensidad. Más horas, más presión, más exigencia. Pero cuanto más agresivo es el cambio, más resistencia biológica, bloqueo automático del cerebro, genera el cerebro. Porque el cerebro está diseñado para conservar energía, no para transformarte rápido. Tu cuerpo no distingue entre una amenaza física y una amenaza energética. Si detecta demasiado gasto, activa protección. Por eso después de unos días empiezas a sentir cansancio mental, aunque físicamente estés bien. El córtex prefrontal, la parte del cerebro que planifica, consume muchísima energía cuando intentas sostener conductas nuevas.
Cada decisión nueva gasta recursos. Levantarte temprano, ir al gimnasio, no mirar el móvil, comer distinto. Todo eso requiere procesamiento cognitivo, esfuerzo mental para decidir y controlar conductas. Y el cerebro odia gastar energía de más, especialmente cuando todavía no existe automatización del hábito, cuando una conducta aún no sale automática. Ahí aparece el verdadero problema. La mayoría intenta construir hábitos usando motivación, pero la motivación es inestable. La dopamina, la sustancia que genera sensación de avance inicial, dura poco, muy poco. Solo sirve para empezar, no para sostener. Cuando desaparece, la conducta deja de sentirse emocionante. Entonces el sistema límbico, la parte que busca comodidad y supervivencia, empieza a recuperar control y aparecen pensamientos que parecen tuyos, pero no lo son completamente. Hazlo mañana. Hoy no tienes energía. No vale la pena hacerlo tan pequeño. Eso no es lógica. Es conservación de energía. Mecanismo del cerebro para ahorrar esfuerzo. Tu cerebro quiere volver al patrón conocido porque el patrón conocido consume menos recursos, aunque ese patrón destruya tu vida lentamente. El cerebro prioriza supervivencia inmediata, no resultados futuros. Por eso sabes exactamente lo que deberías hacer, y aún así no lo haces. Porque entender algo no significa que el cerebro quiera ejecutarlo. La mayoría de consejos fallan porque atacan el síntoma, no el mecanismo. Te dicen que tengas más disciplina, más ganas, más fuerza mental. Pero el problema nunca fue motivarte. El problema era reducir la amenaza biológica, alarma automática del cerebro ante demasiado cambio. Y ahí es donde casi todos se equivocan. Intentan transformar toda su vida en una semana. Cambian horarios, alimentación, rutinas, sueño, ejercicio, trabajo profundo, todo al mismo tiempo. Eso para el cerebro es una invasión. Demasiadas conductas nuevas, demasiadas decisiones nuevas, demasiado gasto energético. Entonces aparece cortisol, la hormona del estrés. Y cuando el cortisol sube constantemente, el cerebro empieza a buscar alivio rápido. Por eso vuelves al móvil, a la comida, a procrastinar, a distraerte. No porque seas inútil, porque el cerebro intenta regular tensión interna. Ese es el motivo por el que muchas personas funcionan bien unos días y luego desaparecen completamente. No fallaron moralmente, colapsaron neurológicamente, a nivel del funcionamiento automático del cerebro. Y cuanto más repites ese ciclo, más fuerte se vuelve el patrón condicionado, conducta automática aprendida por repetición, hasta que llega un punto donde ya ni siquiera crees en tus propias promesas. Te escuchas decir, mañana empiezo, y una parte de ti ya sabe que probablemente no será verdad. Ahí empieza el deterioro real, porque no destruyes solo hábitos, destruyes identidad. Empiezas a verte como alguien inconsistente, alguien incapaz de sostener cambios. Y cuanto más crees eso, más difícil se vuelve actuar diferente. Porque el cerebro protege la identidad actual, incluso cuando esa identidad te hace daño. Ese es el caos silencioso donde vive la mayoría. No les falta información. Les falta entender el mecanismo real que los está frenando. Tu cerebro no está diseñado para transformaciones rápidas. Está diseñado para supervivencia eficiente. Esa diferencia cambia todo. Cuando empiezas una rutina extrema, el cerebro interpreta aumento de gasto energético, más decisiones, más control, más tensión. Al principio no lo notas porque existe impulso de inicio, energía emocional temporal del comienzo. Ahí la dopamina, la sustancia que genera sensación de avance, está alta. Por eso sientes motivación. La novedad produce activación química, respuesta automática del cerebro ante algo nuevo. El problema aparece cuando la novedad desaparece. Entonces,
el esfuerzo sigue, pero la recompensa emocional baja y el cerebro empieza a hacer cálculos invisibles. Mucho gasto, poca recompensa inmediata, demasiada energía consumida. Ahí aparece resistencia cognitiva, bloqueo mental frente al esfuerzo sostenido. La amígdala, la parte del cerebro que detecta peligro, no solo responde a amenazas físicas, también responde a percepción biológica, la forma en que el cerebro interpreta riesgo o gasto. Si el cambio parece demasiado grande, activa alarma, no porque el hábito sea malo, sino porque parece ineficiente para la supervivencia inmediata. Entonces el córtex prefrontal, la parte del cerebro que planifica, empieza a fatigarse. Y cuando se fatiga, pierdes capacidad de control consciente. Por eso empiezas a negociar contigo mismo. No es casualidad. Es el cerebro intentando recuperar equilibrio energético. Luego aparece otro mecanismo importante. Los ganglios basales, la parte del cerebro que guarda hábitos, aman automatizar conductas conocidas. Por eso las rutinas antiguas siempre parecen más fáciles. No requieren casi energía. El cerebro ya sabe ejecutarlas. Abrir redes sociales, procrastinar, comer por ansiedad, posponer tareas, todo eso ya está automatizado. Tu cerebro puede hacerlo sin esfuerzo consciente. En cambio, una conducta nueva requiere adaptación neuronal, cómo el cerebro cambia con repetición. Y esa adaptación tarda tiempo, mucho más tiempo del que la mayoría tolera. Ese es el verdadero problema. La gente intenta vivir como si ya tuviera automatización del hábito, cuando una conducta sale sola, antes de haberla construido. Por eso colapsan rápido. Intentan sostener conductas nuevas usando fuerza mental constante. Eso es insostenible. Kaizen entendió esto de forma brillante, porque Kaizen no intenta vencer al cerebro, intenta reducir amenaza. Esa diferencia es enorme. La mejora mínima diaria parece insignificante para el ego, pero es perfecta para el cerebro, porque el cerebro no activa resistencia fuerte ante cambios pequeños. Leer una página no parece amenaza. Caminar 5 minutos no parece amenaza. Hacer una flexión no parece amenaza. Y ahí está el punto exacto donde Kaizen opera. Reduce fricción biológica, resistencia automática del cerebro al esfuerzo, hasta niveles tolerables. Entonces, la repetición se vuelve posible. Y cuando repites suficiente tiempo, el cerebro cambia. Ahí empieza el verdadero refuerzo dopaminérgico, asociación de recompensa con repetición estable. La conducta deja de sentirse invasiva, empieza a sentirse familiar. Ese es el momento donde nace la disciplina real. No cuando tienes ganas, cuando el cerebro deja de luchar contra la conducta. La mayoría nunca llega ahí porque abandona demasiado pronto. Intentan resultados rápidos, cambios extremos, transformaciones violentas. Pero el cerebro aprende mejor desde repetición segura, acciones pequeñas que no generan alarma, no desde agresión constante. Por eso Kaizen parece lento al principio, pero neurológicamente, a nivel del funcionamiento del cerebro, es mucho más estable. Cada repetición pequeña reduce amenaza. Cada ejecución refuerza identidad. Cada acción mínima genera evidencia acumulada, pruebas repetidas que cambian percepción interna. Entonces ocurre algo poderoso. Tu cerebro deja de preguntarse si harás la conducta. Empieza a asumirla como parte de ti. Y cuando eso ocurre, la energía necesaria baja muchísimo. Ahí desaparece gran parte del sufrimiento inicial, porque ya no estás forzando una identidad nueva, la estás consolidando lentamente. Ese es el verdadero secreto detrás de la disciplina sostenible. No intensidad, no motivación extrema, no fuerza brutal. Ingeniería conductual, sistema diseñado para cambiar comportamientos. Cambios pequeños, repetidos suficiente tiempo.
sin activar alarma interna. Eso es Kaizen. Y por eso funciona donde la fuerza de voluntad fracasa. Paso 1. Reduce la escala. Deja de empezar demasiado grande. Ese es el primer error. Tu cerebro no necesita una transformación gigante. Necesita una conducta sostenible. Si quieres leer, empieza con una página. Si quieres entrenar, empieza con 5 minutos. Si quieres escribir, empieza con un párrafo. Ridículamente pequeño. Eso reduce resistencia biológica, bloqueo automático del cerebro. La amígdala, la parte del cerebro que detecta peligro, deja de interpretar el hábito como amenaza energética. Y cuando desaparece amenaza, aparece consistencia. La disciplina empieza donde el cerebro deja de defenderse. Paso 2. Repite sin intensidad. No busques sentirte imparable. Busca repetir. La mayoría destruye hábitos porque convierte cada inicio en una guerra psicológica. Mucho esfuerzo, demasiada presión, demasiada exigencia. Eso genera cortisol, la hormona del estrés. Y el cerebro termina asociando el hábito con agotamiento. Kaizen hace lo contrario. Mantiene carga aversiva, sensación mental de pesadez, extremadamente baja. Así, el sistema nervioso, el sistema que controla cómo reaccionas, acepta repetir sin resistencia extrema. Lo importante no es impresionar al ego, es enseñarle seguridad al cerebro. Paso 3. Elimina el todo o nada. Un día malo no destruye el hábito. La mentalidad extrema sí. La mayoría piensa así: o lo hago perfecto, o no sirve. Ese pensamiento rompe continuidad. Y continuidad es exactamente lo que necesita el cerebro para crear automatización del hábito, cuando una conducta sale automática. Si un día haces menos, sigue igual. Si haces mínimo, sigue igual. Si solo mantienes contacto con la conducta, sigue igual. Porque el cerebro aprende estabilidad antes que intensidad. La identidad cambia desde repetición estable, no desde explosiones emocionales. Paso 4. Consolida identidad. Deja de preguntarte si tienes ganas. Eso ya no importa. Cuando una conducta se repite suficiente tiempo, los ganglios basales, la parte del cerebro que guarda hábitos, empiezan a automatizarla. Entonces el esfuerzo mental baja y la disciplina deja de sentirse como pelea constante. Ahí ocurre el cambio real. Ya no actúas porque estés motivado. Actúas porque el cerebro reconoce la conducta como normal. Ese es el objetivo final de Kaizen. No obligarte a cambiar. Hacer que el cambio deje de sentirse extraño. Porque cuando el cerebro deja de percibir amenaza, la constancia aparece casi en silencio.